Tardes. Muchísimas gracias a todos los que estáis en directo escuchando este webinar a día 3 de diciembre, que no estáis por ahí de compras ni estáis haciendo otras cosas, otros asuntos navideños. Muchas gracias, Julián, por estar aquí, por haber aceptado la invitación y por haber elegido un tema que es muy distinto en la serie de webinars que tenemos en Datamecum por ese salto entre la parte técnica y la parte de gestión que creo que, fíjate, ha tenido mucho interés porque son las 7:02 y ya somos 14 personas, o sea que seguro que dentro de un ratito se irán sumando unos cuantos más. Bienvenidos a todos. Bueno, muchos nos conocéis, sois comunidad Tatamecum y, como sabéis, ofrecemos cursos de formación, que ahora vamos a hablar un poquito más de ellos. Pero lo primero, queremos dar la bienvenida a Julián, que tiene un perfil, como he dicho anteriormente, muy enfocado en los datos, porque Julián, tus inicios, pasaste de la parte, ya me imagino que cuando estudiaste ya hiciste parte técnica y de ahí directamente elegiste ciencia de datos, ¿verdad? Sí, caí un poquito en las redes de una asignatura que se llama Señales y Sistemas, que fue una asignatura en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Valencia, que me impartía Emilio Soria. Y al principio me costaba mucho entenderla, pero Emilio consiguió que me gustase esa clase, a pesar de que no dejaba ni portátiles, ni móviles, ni ningún dispositivo, y a base de fórmulas y pizarra, pues no sé cómo lo hizo, que consiguió hacerme interesarme por el tema de las señales. Entonces, yo estaba pensando en un TFG para el grado, que era en base, en esa época yo hacía carreras populares, corría y tal, y entonces era como una serie de sensores que te medían la postura al correr y que luego tal, coger datos y no sé qué. Y entonces Emilio me dijo, vale, vale, está muy bien el tema de esto de coger datos, pero luego ¿qué vas a hacer con ese dato? ¿Cómo lo vas a transformar? ¿Qué vas a hacer con él? O sea, ¿has escuchado hablar del machine learning, el tema tal? Y yo dije, hostia, pues no sé qué. Y entonces ya empecé ahí un poquito a tirar del hilo, tirar del hilo, tirar del hilo. Puse el pie en la puerta, como se suele decir, y ya no me pudieron sacar de ahí. Ya me empecé de una cosa a otra, de una cosa a otra, y al final caí en ese mundo. O sea, pasaste de la ingeniería a ya hacer el máster en ciencia de datos. O sea, estamos hablando 2017. Terminaste Teleco, o sea, que han pasado 8 años Sí, y, sí, 8 años por ahí. Sí, ¿qué y, decir? y- y empezaste fuerte porque hiciste el máster y directamente quedasteis Mm, ganadores de la competición de Cajamar que la Universidad de Valencia suelen enviar a varias personas para hacer el reto y ya directamente con mm. Alberto Teo, ganadores. Ganadores, sí, y de hecho ya veníamos cabreados de la edición anterior porque quedamos de la universidad de los mejores, pero para ir solo podía quedar un proyecto de la universidad y nos dejaron fuera. Estábamos muy verdes y un equipo de la generación anterior del máster, nosotros somos de la segunda generación, quiero recordar, Emilio, pues como que nos ganaron, ¿no? Y entonces eso nos picó aún mucho más y entonces somos unos picados, Alberto y yo, y al siguiente ya dimos todo y ya pues, conseguimos pasar de la fase de universidad, pasar a finalista y luego en Madrid, con una presentación que hicimos ahí en Media Lab, o Media Lab Parado, quiero recordar, pues ahí Ujú. pudimos ganar. Y en este tiempo, ¿cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo has ido pivotando? ¿Cómo han sido tus Pues elecciones? Pues al principio también esto ha ido evolucionando a medida que también ha ido evolucionando el hype. He caído en un momento muy bueno, o sea, tuve la suerte de caer en un momento muy bueno de un sector que estaba en pleno auge, en pleno hype, con lo que lleva la parte buena, que es que hay empleo, hay interés y hay gente que te quiere contratar para hacer esos modelos, visualizaciones, dashboard y todo eso. La parte mala de eso es que no hay referencia, o sea, no hay referentes. Tú entras a una empresa cuando entras, que en aquel entonces, y estás, por así decirlo, vendido. No había perfiles senior, por así decirlo, que te pudieran instruir en aquí hacemos las cosas por aquí o aquí hacemos las cosas por allá. Eso nos pasó a mí y a Alberto Teo y a mucha gente que salió de esa generación del máster, que íbamos y quien tenía suerte y que con alguien que era también friki de los datos antes del boom, pues pudo
ilustrarse en ese sentido, pero quien no, pues íbamos a salto de mata, aprendiendo, y básicamente era como los seniors, pero ya empezando. Empezamos de nuevo en la empresa, pero éramos los seniors. Y eso, pues al final, conlleva que no hay, por así decir, una estructura. Cuando entras a un trabajo, un empleo, cuando sales de esa época, cuando salías del máster, no había una estructura de, vale, queremos conseguir esto de esta manera, tenemos estos datos, pues no estaba definido, por así decirlo, tenías que ser tú un poquito el evangelista y el que rebuscase la forma de hacerlo. O sea, fue bonito y también fue un poco revoltoso, por así decirlo. Ujú. Sí, sí, lo bueno y lo malo de estar en un hype es que se abren muchas opciones en cada uno de los pasos que dais. Ujú. Pero bueno, siempre es mejor tener opciones. Pues voy a compartir un segundito mi pantalla para... vamos a ver, un segundito. Os voy a contar quién es Datamecum. Eh, Datamecum, voy a probarla. Vale. Datamecum es nuestra escuela de formación en inteligencia artificial y en enero empezamos la octava edición de nuestro programa experto en Data Science que empezamos de cero. Son 200 horas, es una formación intensiva de fin de semana, desde el 23 de enero hasta el 25 de julio, los viernes 4 horas por la tarde de 4 a 8 y los sábados de 9 a 1. Se empieza en enero, se termina en julio y vais a tener todos los conocimientos desde introducción a la parte de visualización de datos, de limpieza de datos, para luego pasar a los modelos de Machine Learning y terminar con una pequeña introducción a Deep Learning con un ejercicio final de Datatón. Siempre decimos una frase en Datamecum que es que los profesores y nosotros desde la gestión estamos con vosotros antes, durante y después de la formación. Si alguien está interesado en formarse en datos, en ampliar su campo profesional, introducirlo donde está trabajando o dar un cambio o estáis ahora mismo desempleados y queréis entrar en este sector que hay muchísimo trabajo en todas las áreas, podemos hablar, si dais al botón inscribirme, tenéis contacto directo conmigo y podemos hablar de cuál es vuestro caso particular. Hasta el día 30 de diciembre está el precio promocional de 1.395 euros por estas 200 horas de formación en directo. Y sin más, Julián, te cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues gracias, Ruth. Si queréis, me podéis confirmar si se ve bien todo antes de empezar Claro. a charlar. Y como siempre, las preguntas pueden ser al final o durante la grabación, si alguien quiere, si Prefiero es que una sea, pregunta. si no te importa, Ruth, prefiero que sea al final, Ah, vale. porque para Por si no acaso perder el lo vas hilo, contestando. Vale, exactamente, por si acaso lo voy perfecto. contestando durante la presentación, Muy bien. si no os importa. Si No, 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 si es no, algo no. muy, muy urgente, podéis interrumpir sin problema. Vale, pues empiezo ya. Sí, sí, sí. Gracias. Vale, pues un poquito esta charla viene a ser, o sea, no sabía de qué hablar en esta charla porque cuando me contactó Ruth eh, me dijo, oye, pues, ¿te apetece dar una charla en Datamecum y tal? Y dije, sí, pero ¿de qué? Y me propuso que una cosa de propósito que escribí en LinkedIn, el tema de que la IA nos va a quitar el trabajo y tal, o algo de mi startup que monté en su día, o algo del trabajo propiamente dicho de Product Manager o todo eso. Y he hecho un poco un híbrido, una mezcla, una aberración, que es mezclar todo en uno. Y básicamente quiero titular un poquito a esta charla, un momento, que se está aquí confundiendo el tema del Zoom. Eh, Diseñar con propósito productos basados en datos, ¿vale? Al final, en el diseño de productos, en este caso basados en datos, lo que diferencia, yo creo, a un producto interesante, de que esto podría estar bien, podría no sé qué, no sé cuántos, a un producto útil y funcional, es el propósito, ¿no? El propósito que queramos dar. Y antes de nada, presentarme, he hecho un poquito la introducción, Ruth, pero bueno, me llamo Julián Ballesteros, he estado trabajando, como he hecho Ruth, unos 8 años, más que trabajando, peleando con datos y para ir para abajo durante 8 años, aquí y allá. En ese pelear con datos, como es un trabajo que mezcla un poquito de investigación por allí,
un poquito de desarrollo por allá y tal, hay cosas pues, que pueden salir mal y que, como he dicho antes, en ese entonces, y cada vez menos, ¿no? Pero en ese entonces no había tanta estructura, ni tanta patrones de diseño de producto, ni de DevOps, ni de MLOps, ni todo eso, y vamos un poco a salto de mata, entonces he fallado mucho, que no me gusta admitirlo, pero he fallado bastante. Y ahora uso esa experiencia de fallar en muchos ámbitos, sectores con tipo de dato, en el trabajo que me dedico ahora, que coordina un pequeño equipo que nos dedicamos a optimizar el mantenimiento de plantas fotovoltaicas. Que es un poquito la introducción que quería hacer. Y básicamente, antes de empezar a hablar de esos productos basados en datos y en el propósito que hay en ellos, pues un poquito la definición de producto que tengo yo en la cabeza es básicamente es algo, por ejemplo, si tenemos que hacer camisetas, pues tenemos un producto que es la camiseta. Tenemos que obtener la tela de algún sitio, transformarla de alguna manera y servirla en algún sitio, un escaparate, un maniquí y venderla, ¿no? Entonces, más que un esquema de arquitectura de sistemas, esto sería un sentido común. Es básicamente el producto se basa en cómo tienes, cómo transformas y cómo sirves ese producto. Y quería añadir esa palabra de propósito para hacer un poquito esa distinción, ¿no? De cuál es el propósito del producto, cuál es el propósito de obtención, el propósito de transformación y del servicio. Esto quería poner un ejemplo, pero lo vais a entender todos, habéis trabajado en esto, es que a veces te contacta una empresa te contacta y te dice, tenemos esta base de datos, tal, y queremos hacer un modelo que haga esto. Y dices, vale, ¿qué datos tenemos? ¿Para qué se hizo esa base de datos? ¿Para qué habéis estado guardando esos datos? ¿Con qué frecuencia? Entonces, a veces llegas a un sitio e intentas que se alinee, por así decirlo, la pata de la transformación con la obtención que tenían antes y descubres que no se puede hacer lo que se quiere, ¿no? No están alineados el propósito de la obtención con el propósito de la transformación, ¿no? Es un pequeño ejemplo. Y con esto quería ejemplificar estas tres patas con un taburete, porque nos va a ayudar a lo largo de la charla. Y en la charla voy a poner una serie de ejemplos, una serie de ejemplos de vida, de ejemplos de trabajo y de ejemplos de fracasos, que con este taburete se van a entender muy rápido el qué falló y por qué falló y cómo el taburete se tambaleó, ¿no? Otra jerarquía que importa y que quería poner aquí, es un poco una pirámide invertida, y es que los técnicos a veces nos centramos mucho más o nos enamoramos del tema de si esto es posible, ¿no? Es posible hacer esto, es posible, y nos enamoramos de eso, y nos encabezonamos, y es posible, es posible, es posible, ¿no? Pero hay capas más importantes a la hora de evaluar un producto, es, por ejemplo, si tiene utilidad, y luego si esa utilidad beneficia o perjudica. Entonces, el área más grande, por así decirlo, de la pirámide, para mí sería si beneficia o perjudica, luego si tiene utilidad y luego si es posible. Pero el es posible está abajo y es el que hace tambalear toda la pirámide, porque si no es posible, por mucho de humos que podamos hacer de beneficio, perjuicio o utilidad, si esa clave no está, se va a caer. En la parte al diseño de producto que menos te tienes que, por así decirlo, dar importancia para que un producto tenga éxito, pero si no existe, no hay producto, ¿no? Y entonces ahora voy a empezar con una serie de historias, espero hacerlas entendibles y a lo mejor me paso rápido ciertos apartados que lo queréis profundizar, pero voy a hacer tres ejemplos, tres historias de fallos de patas, de cómo falla cada pata del taburete o en qué sitio puede fallar, y luego pondremos otros dos ejemplos, a ver si me da tiempo y podemos aprender algo útil de esto. La primera historieta la he titulado Los datos que viajaban en coche, y es que luego enteréis por qué. Pero básicamente esta historia empieza cuando yo trabajaba en un departamento de mantenimiento de eólico. Ahora estoy trabajando en solar, en este caso trabajaba en un mantenimiento de una empresa que hacía mantenimiento eólico. Aquí os he puesto las partes de un aerogenerador. En la izquierda tenéis pues, el aerogenerador en sí, las partes, que tenéis las palas que mueven un eje primario, luego hay una multiplicadora que multiplica esa velocidad a un eje secundario, eso va a un generador que produce electricidad, energía, y eso baja por los cables de la turbina. Esa parte que multiplica la velocidad del eje se llama multiplicadora y tiene un montón de partes mecánicas, es un sistema muy complejo, y se tiene que adivinar, no, se tiene que estimar muy bien cómo hacer esos mantenimientos preventivos para que esa parte no se estropee. Porque si esa parte se estropea o algún rodamiento falla, se puede liar gorda, ¿vale? Entonces, el objetivo de este ejemplito era estimar esa vida útil de esos componentes. Entonces, la empresa compró e instaló
esto es el interior de una nacel, que dentro de un aerogenerador, ahí está la multiplicadora, hay un espacio muy pequeñito. Instaló ahí los sensores de acelerometría, había más sensores, pero los importantes de la acelerometría, en diferentes puntos de esa nacel, de esa multiplicadora, disculpad, para estimar qué partes de la multiplicadora iban fallando y cómo hacer el mantenimiento de esa multiplicadora. ¿Por qué? Porque si no haces ese mantenimiento preventivo y te cargas la multiplicadora, se estropea un rodamiento y se estropean los dientes de los engranajes que lleva ese componente, de esa máquina, pasa esto. Tienes que hacer un gran correctivo, que es una aliada. Para una empresa de mantenimiento eólico es una aliada porque tienes que subir otra multiplicadora, o tienes que bajarla, arreglarla al suelo y luego subirla, porque el espacio aquí dentro es muy pequeño para abrirla, para manejarla o para cambiar cualquier componente, ¿no? Entonces aquí se puede liar bien. Entonces era muy importante esto. Las señales que teníamos, pues esos sensores nos daban señales de vibraciones. No quiero ahondar en cosas técnicas, pero básicamente cuando está bien un rodamiento, pues se parece al ruido blanco. Estos son imágenes que saca de internet, no son de un aerogenerador, porque el aerogenerador es más complejo, porque no siempre gira y no siempre gira a la misma velocidad. Entonces, esto sería una máquina que siempre está girando de la misma manera todo el rato, ¿no? Y tiene una cierta distribución con ciertos valores. Y luego, cuando se estropea, vemos esas alteraciones en las señales, vemos alteraciones que nos permiten ver el tiempo estimado, ¿no? También se puede hacer un análisis frecuencial, son señales muy rápidas, y sin análisis en frecuencia no solo sabes que está fallando, sino que puedes saber qué partes están fallando de la máquina, porque cada rodamiento está sometido a unas frecuencias fundamentales y luego los armónicos. Luego, no me quiero meter en temas técnicos y menos en temas de señales, pero como recibí la puya de Emilio del tema de señales, aquí he metido algo relacionado con ello. Puedes saber o anticipar qué está fallando y dónde, ¿no? Y qué podría quedar. Pero ¿qué pasaba? Que esos datos, que eran muy rápidos y se almacenaban en ese mini ordenador que se instalaba en el ordenador, no podíamos obtenerlos en base a una cloud o se almacenaban en una base de datos. Había que ir al parque in situ a descargarlos y luego por FTP se nos enviaban. Entonces, el tema de la estimación de vida útil pues tenía que ser o cuando el técnico fuese a la planta a extraer el dato o cuando fuese. O sea, ya para entrenar el modelo tuvimos problemas, porque para obtener una muestra suficientemente grande, pues dimos bastante follón. Entonces, es un producto muy útil, muy bueno, el propósito está muy claro, la transformación va bien, el modelo funcionaba, estimábamos bien a X meses y estimamos la vida útil, con esa complejidad que tenía un elemento eólico que es que a veces funciona, a veces no, entonces dábamos ahí, estuvimos peleando y dijimos, esa es la clave. El servicio estaba muy bien porque teníamos una plataforma interna en la que subíamos todos los resultados y los jefes de obra podían consultarla. El problema era la obtención, es decir, no puedes hacer algo que esté ni a nivel diario ni semanal cuando el dato tiene que ir un tío al parque a obtenerlo. Luego se mejoró, luego se instaló y se hizo el tema de trabajo del dato para poder obtenerlo, pero en primera instancia esto fue un ejemplo claro de que fallaba la pata de la obtención, ¿vale? Aquí tengo otra historieta, que no sé cómo va el tiempo, pero creo que vamos bien, ¿no, Ruth? Que lo he Vamos bien. titulado el modelo que llegó tarde, ¿vale? O sea, voy a poner estos 5 ejemplos de distintas cosas y luego hablamos sobre ello si queréis. Y el modelo que llegó tarde, el taburete falló por la transformación, ¿vale? Estábamos en 2017-2018 y había un problemón o un interés para el tema de las fake news. ¿Vale? Estaba explotando el tema de Zuckerberg con Cambridge Analytica y tal, y todos los gobiernos se preocuparon en que la información que llegase a sus votantes, por así decirlo, previas a unas elecciones, fuese veraz y fuese verídica, ¿no? Entonces, en ese boom de inteligencia artificial, machine learning, con fake news, con no sé qué, no sé cuánto tal, pues ahí estaba yo trabajando en una consultora y nos contrató la registraduría de Colombia para no solo a mi equipo, que bueno, el equipo en el que estaba yo, que éramos una pequeña parte, sino a una división de tema de desarrollo de plataforma, a otros temas de scrapping. También estábamos trabajando con los fact-checkers de Colombia, o algo similar a Neutral aquí. Entonces, había mucho interés en esto. ¿Qué pasaba? Que
Esto es neutral en España, en este caso de Colombia se llamaba La Silla Vacía. Los fact-checkers de Colombia recibían noticias y las etiquetaban según fuesen falsas o verídicas, ¿no? El problema que tenían, que había un montón de noticias de muchas fuentes todo el rato. Entonces nosotros teníamos un sistema que scrapeaba, bueno, contactamos con una empresa que se dedicaba a scrapear para scrapear noticias. Bebíamos de Twitter, bebíamos de fuentes oficiales, de todo eso, cogíamos esa información y la facilitábamos en ese sentido. Fíjate, le facilitábamos la información a esos fact-checkers, esos fact-checkers le etiquetaban y otro equipo que hacía otro modelo de fake o no fake era el que hacía el modelo. Y luego se servía a otro equipo que es el que hacía la plataforma y lo ponía para consultar. ¿Qué posaba? Que estábamos en 2018 en este sentido, eran elecciones generales de Colombia y no llegamos a tiempo, no. Ciertas partes no funcionaban porque los transformers salieron meses antes. O sea, antes de los transformers, no sé si aquí todo el mundo los conoce, los transformers es una forma de meter documentos y sacar un vector. Un vector que encima tiene en cuenta la atención del propio documento, de las palabras que muestra. Entonces puedes hacer cosas muy chulas, pero antes lo que se hacía era el tema de la lematización, el tema de extracción de entidades que ya era un algoritmo por otro lado. Hacíamos cosas muy a mano, quitando sílabas, no sé qué, no sé cuántos, pero eso no tenía importancia, no había. Entonces, justo salió esto, justo salieron los transformers, y a mí me dio tiempo, y a los compañeros, nos dio tiempo a, usando un manifold, ¿vale? Que agrupaba noticias, ¿vale? Para que el fact-checker fuese, más rápido fact-chequeando la noticia. Usamos un manifold TSNE que se llama para calcular las distancias entre documentos, en este caso entre noticias, y luego con un clustering que se llama DBSCAN, de densidad, de estimación de distancias, pues agrupábamos la noticia para que el fact-checker no tuviera que estar haciendo todo eso. Esa parte funcionaba. Pero ¿qué no funcionaba? Que los compañeros que hacían el modelo fake no llegaron a tiempo a las elecciones. Tengo entendido que en las elecciones regionales de Colombia se pone el proyecto y lo pusieron en marcha, no sé con qué resultado, pero esto es un fallo de transformación. El producto está diseñado para que automáticamente detectase las noticias falsas y fallamos. O sea, ahí se falló. ¿Por qué? Porque el modelo que tenemos que haber explorado y tal llegó justo cuando estaba acabando el proyecto. Entonces fue un poquito una espina clavada, pero bueno, es un ejemplo de que la obtención está perfecta, vamos para adelante, el servicio lo tenemos súper depurado y la plataforma funciona genial, el producto tiene sentido, es el momento, la gente tiene interés, pero falla la transformación, ¿no? Falla una pata ahí importante. La siguiente historia, y espero que esto no le haya pasado a mucha gente, pero esto ha pasado a mucha gente, sobre todo si somos científicos de datos, es el ejecutable que nadie pudo ejecutar. ¿Vale? Falla el servicio. ¿Qué pasa? Que a veces nos centramos tanto los científicos de datos en el modelo, en la precisión, en medidas de precisión del modelo y todo eso, para que hay alguien haciendo ruido, pero no sé si se puede mutear. Nos Genial. centramos tanto en hacer ese modelo y en esa precisión que a veces se nos olvida que eso tiene que consumir a alguien y funcionar. O sea, que no sirve el mejor modelo del mundo si nadie lo puede ejecutar y no sirve para nada. Entonces, esto fue en esta misma empresa de fact-checking, de la consultoría que estaba, nos llegó un proyecto de una empresa que gestionaba algunas autopistas de Portugal, ¿no? Entonces nos pidió que hiciésemos temas de estimación de tráfico para que ellos pudieran prever y hacer un cálculo de los mantenimientos y cuándo hacerlos y cuándo no, ¿no? Básicamente estas son algunas de las autopistas de Portugal. Los datos que teníamos una base de datos de la empresa de cada vez que pasaba un coche y checaba, eso producía un registro en la base de datos, teníamos acceso a la base de datos, todo genial. Tenemos la sección norte de las autopistas de Portugal y en esta pequeña parte que veis ahí, pues cada sección, cada puntito es la entrada o la salida del peaje, ¿no? Entonces tenemos datos de salidas, de entradas, no sabíamos el coche que entraba, dónde salía, pero sabíamos de todo, cada 15 minutalmente, los números de coches que entraban a un sitio y salían por otro, ¿no? Entonces, pues ahí el dato perfecto, la obtención del dato perfecto. Nos pusimos a hacer el modelo y tuvimos en cuenta los instantes anteriores, los festivos,
las regiones, los festivos locales, nacionales, todo. O sea, tenemos en cuenta para hacer el modelo todo. Y el modelo funciona muy bien. También añadimos análisis de la estacionalidad, análisis de las tendencias y todo eso. Y el objetivo era hacer un modelo que predijese, estimase, semana vista, una semana, a 3 semanas y a un mes, pero recordar el tema de los mantenimientos. No, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. El tema de los mantenimientos. ¿Qué pasaba? El tema del tráfico. ¿Qué pasaba? Que tenemos un montón de variables, pero también tenemos un montón de registros. Es decir, el problema de la dimensionalidad en este caso no fue el problema. Hicimos 3 modelos, uno para cada distancia futura, para estimar. Los modelos, obviamente, como sabéis, si habéis estudiado series temporales y estimación y predicción, conforme más cerquita están, mejor los predices, pero el modelo de mes, del mes, tampoco fallaba tanto. Fallaba tanto, tenemos 5 años de registros, o sea, tenemos casi todo para hacerlo bien. Pero se nos acabó el tiempo y entonces, ¿qué dijimos? Nosotros entendimos en ese momento que había que entregar ese modelo. Pero claro, tú entregas un modelo, pero ¿cómo lo entrenas? ¿Cómo lo entregas? Entonces, lo que hicimos ya sin tiempo para entregar el modelo fue convertir ese modelo en un ejecutable. El cliente ejecutaba ese modelo y le salía un CSV en su carpeta con las estimaciones y tal. ¿Qué pasa? Porque si haces esto en un ordenador corporativo, te va a dar fallos por todos los sitios. Permisos del entorno virtual y todo eso, las librerías, dependencia de Python y todo eso, pues tienes un Cristo. Y entonces nadie de la empresa a la que seguimos ese modelo supo hacerlo funcionar, no por nada, sino porque era tan luego sí que si el proyecto, no sé si se descontinuó o siguió, pero esto es lo triste, es decir, nos centramos tanto en el dato, en el modelo, quizá fue falta de tiempo. Pero claro, a veces dejamos, y esto pasa mucho en el tema de datos, la parte de servir la dejamos vacía. Es como, he hecho un modelazo y el cliente te dice, genial, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Hoy se ha colado otro audio por ahí. Pues este es el tercer fallo, ¿no? Fallo en el servicio. Ahora voy a hacer un ejemplo propio, y esto es una idea que nos surgió a un amigo de mí, de hacer un producto propio. Fue tanto el enamoramiento que cogimos a la idea que hasta dejamos nuestros trabajos para emprender. En aquellos 2020 coronavirus de quiero ser mi propio jefe, decidimos montar una empresa y hacer un producto diseñado para un problema que creíamos que tenía todo el mundo, pero que al final resultó que no, o no lo supimos vender. Entonces, esta historia se llama Una gran solución a un problema imaginario. ¿Vale? Y aquí fallaba el producto y lo dejaré como interrogante. Nos dimos cuenta de que en coronavirus especialmente, todas las redes digitales y las redes sociales explotaban en comentarios y en tal. Entonces, sobre todo Twitch creo que tuvo una explosión brutal en tema de comentarios. Entonces nos preguntamos, ¿vale? ¿Cómo analizan los creadores de contenido o los streamers o tal toda esa información? ¿Cómo la analiza? ¿Cómo puede responder a su audiencia? ¿Cómo puede hacer enterarse de que se está hablando, ¿no? Entonces hicimos una plataforma que se llama, construimos una plataforma que se llama Vivo y nos vendíamos como miles de comentarios de un vistazo. Entonces, esto es un ejemplo de la plataforma sigue disponible, aunque ya está descontinuada, o sea, podéis navegar entre los ejemplos en vivo.waterfall, luego pondré el link, o la veremos algún ejemplo, pero básicamente la plataforma cogías un vídeo de YouTube y te hacía un análisis de serie y te agrupaba por temas de que se estaban hablando, de lo típico del sentimiento, con el keywords y todo eso, que tampoco es muy útil, era solo por rellenar, pero lo interesante es que también podíamos filtrar por grupo de qué se estaba hablando. Y de hecho nos pusimos muy puntillosos con que apareciese igual que la plataforma en la que se estuviese analizando. Si era YouTube, cogía tal cual, ponía YouTube en los comentarios y los likes y todo, ¿no? Entonces os sonará este mapita, porque lo he enseñado antes, pero esto es una idea que iba cociendo durante mucho tiempo y es, ¿vale? Puedo analizar muchos documentos de golpe, reducir su dimensionalidad a 2 dimensiones. Los puntos que veis ahí son, conforme más cerca están, es que están hablando de lo mismo, y luego añadir el clustering que os he enseñado antes con la carita sonriente para agruparlos. Y entonces sacábamos de qué se estaba hablando en cada vídeo, en cada hilo de Twitter o en cada producto de Amazon, nos fuimos ya a analizar todo. Y conforme ibas ampliando esa zona del mapa,
se iban filtrando los comentarios de la derecha hasta averiguar que aquí se estaban hablando de que un pájaro en el vídeo chupa una ventana, ¿vale? Entonces, todos esos comentarios, esos que ves ahí verdes, son gente diciendo o que le ha parecido interesante que un pájaro chupe una ventana en el vídeo que estábamos analizando, ¿no? Esto tenía una estructura de Amazon por detrás que cogía con APIs de YouTube, o sea, la obtención era vía API, toda perfecta, el servicio era con Amazon, la plataforma era Vue, todo funcionaba fresco, bien y rápido, si funcionaba lento, entraba dentro del proceso de Amazon y te mandaba un correo diciendo que te esperaras y cuando estuviese listo te mandaría el link y te lo mandaba, todo genial, es decir, el producto estaba, las patas estaban alineadas, obtención, transformación, servicio, pero ¿qué fallaba? ¿Qué pasó? Pues pasó que falló el producto, falló la idea del producto, falló el taburete en sí, nadie se quería sentar en él. O sea, ya al último plazo de los últimos 6 meses, 7 de plazo, para construir la herramienta y que tuviese cierto interés. Y el último mes, 2 meses, nos escogió Lanzadera, que es una incubadora de Valencia, para continuar el proyecto allí. Pero ya llevábamos mucha tralla, ya llevábamos mucha pelea y decidimos hacer un parón y volver a nuestras vidas de obreros, empleados de toda la vida con esta anécdota que es pues algo enriquecedor también, porque gracias a esto luego pues, pude encontrar trabajos posteriores llegaron, ¿no? Pero aquí falla el producto. Y ahora lo que me pregunto es, claro, falla el producto, falla el análisis que has hecho, el mercado, tus contactos, o no has tenido suerte, todo lo que quieras. Pero es que quizá el producto no falle y el taburete sea robusto. Y el taburete funcione que te cagas y la gente que se sienta bien y el taburete no se cae. Pero lo intentas vender en Japón. Y en Japón la gente tiene las casas pequeñas y está acostumbrada a tener tatami, y el tatami es muy cómodo y comen, cenan y se sientan en el tatami y no necesitan taburete. Los youtubers con los que contactamos que nos contestaron, también te digo, claro, eran tan pequeños que nos podían ver el mail y el comentario y contestarnos y tener interés y probar la herramienta. Pero los grandes, que es a los que les podía ser útil, no nos leían y no nos respondían. Entonces, era un poco que estábamos intentando entrar en un mercado que no sabíamos si existía, a quién llamar, a qué puerta tocar y tocamos a muchas puertas, pero ya se nos pasó el tiempo. Y a veces no es que falle el producto, no falla el taburete. A veces es que no lo has puesto en el sitio correcto para que la gente lo use y lo disfrute, ¿no? Entonces ahora quiero explicar el ejemplo de cuando todo encaja. Aparentemente todo encaja y todos los propósitos están alineados. Y esto es un poco una aplicación que hemos hecho en mi empresa actual, con mi equipo actual, que es para la supervisión de mantenimiento de plantas fotovoltaicas. En esa plataforma tenemos detección de anomalías, estimación de irradiancia, tenemos organización con los vehículos, historias, cogemos datos de todos los sitios, la empezamos de cero. Yo cuando llegué todo era campo y poco a poco hemos construido en base a esta herramienta también más equipo y parece ser que está funcionando. Ahora por unos factores que ahora os diré, pero básicamente este problema es que una planta fotovoltaica tiene que estar monitorizada. Esto no es que la construyes, la dejas ahí y eso genera energía y dinero y te olvidas. Hay que hacer un mantenimiento constante. Y ahí, dentro del mantenimiento, ahí están los fallos correctivos, preventivos. Y entonces, los mantenimientos que hay que hacerle preventivamente los tienes programados, pero luego salen correctivos que tienes que ir sí o sí, porque si no el cliente tiene eso sin producir, entonces hay un problema, ¿no? Cada planta tiene su sistema SCADA. SCADA es como un sistema de señales que mide ciertas señales, las que contraten y las que les instalen, de cada componente de la planta. Y normalmente te ofrecen una visualización, un dashboard para analizar esa planta fotovoltaica en tiempo real, también con históricos y todo eso, ¿no? Problema que teníamos tantos clientes y tantas plantas que era inviable que un operador en el centro de control, que están 2 o 3 personas, pudiese ir planta a planta, planta a planta, escala a escala, escala a escala, viendo qué pasaba si pasaba algo. Porque cuando estaba en la planta uno la revisabais todo bien, pero hasta que volvía a la planta uno después de hacer toda la ronda de plantas, habían pasado a lo mejor una hora. Entonces, en esa hora pueden pasar muchas cosas. Se puede quemar un inversor, se puede liar gorda. Entonces querían un sistema que integrase datos de todas esas plantas en un solo sitio, un integrador, que aparte le dijese al operador dónde mirar y con esas premisas y trabajando cerca del equipo y pegado al equipo de controladores y a los jefes de obra, a los supervisores, creo esta herramienta. Esta herramienta la usamos en mi empresa actual para, primero, detectar
dónde está el fallo y qué tengo que mirar. Yo soy operador, centro de control, tengo que saber dónde mirar, no puedo estar mirando cada planta, porque en la mayoría de las plantas no va a pasar nada, ¿vale? Entonces este sistema lo que hace es que me lista por prioridad lo que está pasando en 15 minutalmente las señales más lentas que tenemos y me lista lo que está pasando. Y yo ya clico, me enfoco y veo si el problema existe o no. O avanzas, te puede meter a ver si es una baja producción, si es una parada. Las paradas las ranqueamos por encima de las bajas producciones de las no comunicaciones y tal, sí. Y también tenemos un sistema que organiza todo, organiza los técnicos que hay cercanos, los retenes, tiempo real históricos, si está reportado, si no, las órdenes de trabajo que hay para reparar ese elemento, los históricos. Hacemos un trabajo brutal de ingesta de datos y conexión de datos, ¿no? Este es un ejemplo de lo que te estima el modelo de esta planta. Cada planta tiene un modelo que se aprende datos de cómo debería funcionar esa planta con datos normales. Y cuando pasa algo que no debería ser normal, falla el modelo y entonces te dice, oye, aquí hay un problema. En este caso, te está diciendo que la predicción debería estar funcionando, pero que a las 12:00 se ha parado ese caso. ¿Vale? O sea, y te dice, oye, échale un vistazo que esto se ha parado. ¿No? Y dirás, vale, pero si ya tienes su sistema escala, ¿por qué quiero construir otro? ¿No? Pero y os he dicho, porque hay muchas plantas, pero es que no sabéis hasta qué punto hay plantas. O sea, tenemos unas 518 en monitorización, en plantas fotovoltaicas, tenemos alrededor de 8 gigas en mantenimiento global y luego en monitorización unos 4 gigas. Eso es una brutalidad, ¿vale? Y entra de todo tipo, cubiertas pequeñas, planta grande, planta con un determinado movimiento de las placas, etcétera. Aquí también integramos en el mapa los vehículos, los trabajadores, todo, todo, todo. Y es un producto que funciona porque se demandaba, porque se necesitaba. Aparte, se ha construido con los operadores de control de mano a mano, que eso es que ojalá todos los diseñadores de productos tengan al usuario al lado, sentado. Y encima funciona, todo funciona aparentemente, ¿no? Todo encaja. No hay ningún problema en este producto, ¿no? Pues suele también ser un problema que todo encaje y funcione y sea fiable. ¿Por qué? Porque a veces el usuario confía demasiado en ese producto y nosotros siempre decimos que hay que usar este sistema, la plataforma esta que hemos construido, pero siempre hay que ir a ver, cuando detectes algo, a su propia escala, a la escala que te proporciona el cliente y la planta. ¿Por qué? Porque a veces el sistema puede fallar, o puede interpretar, o viene mal un dato, o puede pasar cualquier cosa que no te enteres. Y cuando no te enteras y te acostumbras a que eso funcione, pueden pasar cosas malas. He puesto un ejemplo muy bestia, pero es que esto también pasa. El tema del autopilot, que pasó en Estados Unidos con Uber, creo que fue, que en condiciones de nocturnidad, en medio de una autovía, se cruzó un peatón que no debería cruzar el peatón, no había pasado el peatón, y estaba alejado de la nada. El conductor se fiaba del autopilot y aún así no tenía la visión en la carretera, que es lo que te recomiendan, ni en las manos al volante. Y estas son imágenes de abajo a la derecha de otro caso del autopilot. Es decir, un producto que puede funcionar perfecto, hay que tener en cuenta también que genera otra serie de problemas. ¿Vale? Y entonces esto nos lleva también a otro propósito, ya acabo con los ejemplos de las historietas, pero quería acabar con esta reflexión, que ya nos iríamos de cerveza si empezamos a hablar de esto, que es que, vale, tenemos los propósitos de las patas del taburete, tenemos el propósito del producto, pero también está el propósito del usuario y del que crea la herramienta, ¿no? Entonces yo hago la pregunta de si Tinder funcionara, si las aplicaciones de citas, de ligues y de encontrar tu pareja ideal funcionara, y funcionara perfecto, es decir, que me instalo Tinder, me va a encontrar a mi pareja ideal y ya está, ¿no? La gente se les instalaría Tinder. Entonces, esto es más para nivel usuario o para nivel no el que diseña productos, sino el que los consume, de, oye, estamos usando herramientas basadas en datos y nos venden que el propósito de esa herramienta es este. Pero, ¿de verdad es este? Es decir, si ese propósito se cumple, quizás sea perjudicial para la empresa que me lo vende, ¿no? Entonces hay que estar mirando el propósito hasta el nivel de usuario también en este tema. Y nada, muchas gracias por atender. No sé si ha sido rápida, corta, un tostón o larga. Me podéis contactar por el mail, ahí he dejado el mail, en LinkedIn. Y tengo una web que está en constante evolución y que siempre tengo a medio hacer, en la que subo posts, proyectos y tal. Siempre está por construir, así que no me juzguéis por la web, pero la dejo por ahí porque seguimos trabajando en ello. Y poca cosa más. Muchas gracias por atender y gracias.
Muchísimas gracias, Julián. Lo mejor de una web que está viva es que eso significa que estás liado con muchas cosas. Es un work in progress, ¿no? Uf, sí, es un trabajo constante ya lo haré. Eso es porque o hay otras cosas más prioritarias. Muchas gracias, ¿eh? De verdad que ha estado muy interesante. Como no tenía ninguna duda que tu webinar iba a ser muy distinto, que iba a tener una parte técnica, pero que nos íbamos a llevar un, tu análisis personal de cómo enfocar los fracasos de otra forma y como aprendizajes para el futuro. No sé si alguno de los que estáis en directo, si tenéis alguna duda, si queréis preguntarle sobre los fallos. Venga, Emilio. Nada, yo mientras animan, nada, la verdad que en tus líneas, brillante y original. O sea, que darte la enhorabuena. Yo creo que, digamos, este seminario lo tendría que leer, lo tendría que ver cualquier persona que vaya a montar una startup. Sería muy interesante verlo por todo eso por encontrar. Yo también, digamos, para desinflar el suflé que mucha gente se hace en las empresas antes de arrancar, estaría bien este seminario. Y vamos, yo 100% sé que esto se va a grabar y luego me voy a arrepentir, pero por una vez 100% alineado contigo, o sea, vamos, que te compro todo lo que has dicho. Y lo único que te digo es, y te animo para que en un futuro hagas tu versión 2.0 de tu startup o de tu empresa, porque con todo lo que has aprendido, seguro que la versión 2.0 la cosa va a ir mejor y seguro que vas a encontrar un mercado para un producto tuyo. Bueno, aquí Pues muchas tiene, gracias, Emilio, por tus palabras. O sea, lo de que estás alineado conmigo y que me da la razón, me lo voy a poner de tono de WhatsApp. Eso es cosas que nos sueles decir. Y sí, o sea, el tema es un poquito de la pelea, pero esto se nace de la pelea. Y quizá ha sido un poquito simplista y no sé qué se buscaba un poquito en esta presentación o qué perfiles solís tener por aquí en los webinars, pero yo creo que esto es un poco generalista, que puede servir a todo el mundo y que se puede aplicar en muchas áreas. Entonces, seas fundador de startup o seas trabajador que acaba de llegar a una empresa, o seas un propio empresario que busca un perfil que te haga cierta cosa de IA, pues está bien tener esto un poquito en la cabeza. Ujú. muy bien, nadie se anima, no hay ninguna cuestión, Has tenido aquí un grupo de fans. Te efectivamente, da, te vamos, da- te da la enhorabuena Manuel y Pilar. Uy, Manuel, perdona, Manoli y Pilar. y efectivamente tienes aquí. O sea, y te califican de genio. O sea, eso es que no te han visto en acción, en señales y sistemas, pero bueno, No, Sí. No pero es sé, ingenioso porque sí, sí, viniendo de comprar, he pagado a gente para que conecte sí, y ya tal, lo con sé. datos Esto, buenos. sí, sí. Seguramente será algún, pues eso, o alguna opinión comprada como las de Google, pero vamos. Lo he dicho, me ha parecido muy, muy ingenioso y muy, Por cierto, hay un muy ejemplo directo. que no hemos dicho, bueno, que no he dicho y lo he pensado mientras estaba haciendo la charla. Por ejemplo, el ejemplo de Amazon, estas tiendas que vendían, que tú entrabas sin tarjeta y sin nada, entrabas a la tienda, cogías lo que querías al carrito, te lo llevabas, no había ni dependiente ni nada y te cobraban luego y tal, que se demostró luego que era un ejército de, no sé si de indios o de pakistaníes que estaban ahí vigilando y tal. Entonces, claro, ese producto que vendía Amazon es un producto basado en datos, pero claro, la parte de la transformación, en vez de hacerlo un modelo, la hacen personas. Entonces, ¿hasta qué punto si Amazon hubiera vendido que esto lo hacen personas hasta que hagamos el modelo, quizá hubiera cambiado la perspectiva de la gente a no ser exitosa para nada la idea o a decir, oye, pues mira, si me ahorran trabajo y hay alguien ahí mirando si lo que compro o lo que no, y luego se hacen un modelo, entonces es un poco también el tema del hype de los datos, de los productos, de esto lleva IA o esto lleva por detrás, ahora con el chat GPT, la IA generativa es la hostia lo que se ve de cosas por ahí, pero quizá hay que ser honesto, ¿no? Y en esa honestidad quizá te esté dando la gente, los usuarios, pues, si lo estás haciendo bien o mal para evitar temas también, problemas mayores. Sí, Julián, hola, soy Noel. Tengo Bueno, una Noel, pregunta respecto a la experiencia esa del punto exe que me ha resonado un poco, porque, sí, sabía que iba a porque resonar.
Por eso que has dicho también de la IA generativa, ¿no? Yo también he tenido un poco una experiencia así, startup, ¿no? De claro, alguien que ha conseguido algo con las plataformas que hay ahora online, ¿no? Que parece todo tan fácil, ¿no? Te hacen un rack enseguida o un IA de audio a audio como si nada. Pero claro, luego lo tienes que envolver y le tienes que explicar, ¿no? Claro, pero es que esto necesito una app y luego para esto en la vida real necesito una conexión Bluetooth y luego necesito aquí cosas, ¿no? No sé, a ver qué me contarás tú sobre cómo se enfoca eso en la industria, ¿no? Porque claro, una empresa a veces solo piensa en su solución, pero no en cómo implementarla. Bueno, de temas de esto necesita Bluetooth o esto necesitaría o tal, es importante, por ejemplo, no te voy a hablar de guía generativa en este caso, te voy a hablar temas de renovables también, por ejemplo. Ahora estamos haciendo la aplicación que os he enseñado de esta de supervisión de mantenimiento fotovoltaico, la estamos implementando en móvil, ¿vale? ¿Qué pasa con el móvil? ¿Y qué pasa con el tema del móvil? Que normalmente los parques fotovoltaicos, normalmente no, pero en ocasiones, no, en muchas ocasiones, están muy lejos de cualquier sitio y el tema del dato es cero. Es decir, ahí te puedes encontrar en ubicaciones que no hay internet por ningún sitio. Entonces, renta, por ejemplo, estamos haciendo un sistema de avisos en 1000 automatizado para que cuando pase una cosa en concreto, envíe un mail o un mensaje, un WhatsApp o de Telegram a algunos técnicos. En algunas plantas, claro, eso no va a funcionar porque no tienen acceso rápido al mail o bien el WhatsApp no les llega o les llega tarde, ¿no? Es un ejemplo más. Al tema de IA generativa, lo podemos ver un poquito con el tema de, no te diría, mira, por ejemplo, con el tema de Rajita. Ahora hay una preocupación enorme del tema de empresas, de que las empresas, empleados de esas empresas están usando herramientas como ChatGPT, Gemini, todas estas para hacer su trabajo. El problema, si soy programador y me está costando hacer este desarrollo, esta función, me sale un error raro, lo meto, me lo saca, lo depuro, perfecto. Ahora, si soy abogado o técnico jurídico de una empresa, y estoy comprobando un contrato de para adelante para atrás, ¿sabes? Tal. Se me pueden colar datos sensibles o datos tal, claro, eso es importante. Entonces, lo que se está optando en las empresas es usar los RAG que has dicho de, oye, voy a hacerlo yo solo, pero encima con documentación mía. O sea, le voy a dar acceso a mis empleados a un sistema de guía en base a Gemini o base a lo que sea, pero, y aparte luego, quiero que no me hable de cuando conquistó Napoleón Prusia, quiero que me hable de temas de trabajo, ¿no? Eh, y eso está empezando a implementar por esa explosión que tiene la guía generativa en los trabajos actualmente. Entonces, no es solo el que lo puedas usar, sino el donde lo uses, en qué grado lo usas y si representa algún perjuicio. Yo, por ejemplo, escuché hace poquito a un amigo que trabaja en una asesoría, un tema de hacer rentas y un tema de tal, que me dijo que estaba haciendo cosas con agentes y que me facilitaba mucho la tarea y tal. Digo, esto puede salir mal por muchos sitios, porque como la gente te meta un clavo a Hacienda, digo, ni agente ni hostias, digo, ten cuidado con esas cosas porque puedes pasarlo mal. Es decir, no sé si he respondido a tu pregunta o te... Sí, sí, más o menos. Y en particular también, por ejemplo, en ese caso concreto, ¿vosotros cómo habríais pensado que se resolvía o sea, que ejecutaban la aplicación? O sea, En ¿cuál el caso hubiera sido? de tráfico, No, sí, del punto este famoso. el punto S. Pues el trabajo en el tema del punto S es que no dio tiempo en el proyecto. Yo recuerdo que fue hace muchos años. Yo recuerdo que ya no daba tiempo, las consultoras llevan el tema de los tiempos, el tema de los presupuestos muy a rajatabla. La solución hubiera sido tan simple como, por ejemplo, un informe mail automatizado y con eso te quitas de plataformas y tal. Tienes todo tu servicio en tu ordenador, en tus oficinas y, por ejemplo, sirves a este cliente un informe semanal, un informe quincenal, un informe diario y, por ejemplo, te lo quitas. Avisos o sea, o incluso, no sé, le preparas una plataforma
cuanto más simple, mejor, porque si es para algo concreto, a veces se nos va la cabeza con dashboards y tal, pero a veces es más sencillo que le llegue a que le tiene que llegar un mail con los datos y un informe de resumen que montarse aquí el Amazon Web Services con la plataforma web y toda la pesca, por ejemplo, es un ejemplo. Así que con poco tiempo podríamos hacer eso. Estupendo, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien se anima? Sipan, ¿quieres comentarle algo? También, a ver, la parte de la empresa, yo creo que es una que todos los que nos hemos arriesgado a esto, pues ha sido no sé qué adjetivo decir, pero entras en Lanzadera, ves cómo funciona, lo evalúas, piensas cómo puede impactar y dices, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, fenomenal la experiencia, ahora salimos y ya veremos en el futuro, pues el futuro nunca se sabe, Mm. ya por lo menos te has dado la oportunidad de intentarlo, que, que si no, pues es una espinita que también se puede quedar clavada y también es un buen momento cuando estás entre trabajos o estás o puedes combinar el lanzarte con tu trabajo. Sobre todo, ¿sabes qué opino bien de Lanzadera, Ruth? El Lanzadera es un poco una burbuja que se autoalimenta, ¿vale? Y la gente que está allí se autoalimenta mucho. Pero yo emprendí con mi compañero de emprendimiento. Estaba en Madrid, yo en Albacete, estábamos en pandemia, trabajábamos los dos. Hay mucho aislamiento en un emprendimiento. Y lo que te proporciona sitios como Lanzadera, otras incubadoras, es que hay más gente rara como tú que está ahí. Entonces, no lo ves más normal. Normalizas el que estás haciendo algo que aparentemente estás loco, ¿no? Y por esa parte, bien. Lo que pasó fue que ya llegamos tarde a Lanzadera, no medimos bien los tiempos y llegamos ya por verano cuando nos quedaban un mes de ese plazo que nos dimos a nosotros mismos. Y entonces, a pesar de que nos cogieron y nos seleccionaron, no hicimos todas las pruebas, nos seleccionaron, hicimos los pitch ahí y tal, conocimos a mucha gente, pero no quisimos seguir porque Lanzadera en este caso tiene muchos requisitos. Uno de ellos es irte a vivir a Valencia, uno era de Madrid, yo soy de Albacete, estar allí y no hacer otra cosa. Entonces nosotros ya estábamos planteando descontinuarlo o hacer una pausita o volver a trabajar y seguir por las tardes como estábamos antes, pero Lanzadera te exige foco y te exige estar ahí, que tiene su parte buena y como te he dicho, sales un poquito estás en un entorno más propicio para todo eso. Igual que Ujú. antes de la charla estábamos hablando de que yo prefiero trabajar en oficina que teletrabajar para trabajar de vez en cuando, pero yo prefiero oficina porque en el ambiente, en el café, en ir a hablar con este y con el otro, te surgen ideas, te surgen problemas y no es lo mismo estar con gente que en casa. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y es verdad que son dos maneras muy distintas de emprender, hacerlo como un side business o una cosa que haces en paralelo con tu trabajo, que requiere pues muchas ganas por parte de todos los que estén metidos en ese lío y es muy difícil Mm. que salga bien. Entonces es verdad que el foco de hacerlo aparte mm, eh, es más propicio para lo que dices tú. En Lanzadera además te exigen que estés presencialmente todos los días. Mm. Mira, pues tengo una pregunta de José, que también se quiere animar a... ¿Estás muteado? Ah, vale, Sí, perfecto. ya estoy aquí. Nada, muchas gracias por la presentación y nada, mi pregunta va un poco por saber si habíais utilizado metodologías ágiles cuando desarrolláis productos así basados en datos, porque en mi experiencia trabajé en una startup también que trabajamos mucho el dato y yo trabajaba más en la parte de backend, de procesar datos, de montar los modelos y tal, y nos costaba bastante gestionar a los stakeholders, ¿no? De cómo Mm. en nuestros sprints de 2 semanas entregar algo que tuviera valor para ellos, porque claro, decirles, mira, hemos conseguido recopilar datos, ahora los hemos limpiado, ahora estamos empezando a entrenar distintas cosas. Era un poco como, vale, pero la solución aquí, ¿qué es lo que se ve? ¿Cómo lo puedo tocar? ¿Cómo puedo jugar con eso? Entonces, está un poco para saber tu experiencia, si verdaderamente, porque nos preguntamos, ¿realmente esa metodología juega bien con el tema de desarrollar productos basados en datos? O porque a los compañeros que hacían más la parte de frontend y tal era como mucho más intuitivo, el feedback era mucho más rico y fluía mejor. Un poco por Mm. saber tu experiencia. Yo soy anti-agile y anti-scrum.
Pero te voy a decir que es lo bueno que tiene. Lo bueno que tiene, como tú dices, en la fase de un producto basado en datos tienes el backend, tienes el frontend, tienes el que administra el sistema, tiene muchas partes. Scrum y Agile y estas metodologías lo que te hacen, que yo creo que va bien para temas de desarrollo así muy programático, va muy bien. Pues cada tanto revisamos. Las dailies ya a mí ya me molestan, ¿no? Las dailies, pero las semanales para mí yo creo que son importantes. Más que nada porque en un proyecto de datos hay muchos perfiles. Hay un perfil que está haciendo el backend, otro que está haciendo el frontend, que deberían estar al lado, ¿vale? Trabajando, ¿no? Pero hay otro que se dedica al tema de la base de datos. Hay otro que está haciendo un poquito de investigación y un notebook de detección de no sé qué, ¿no? Entonces, esa reunión semanal yo la conservo en mi metodología actual de trabajo porque creo que compartir los problemas en un equipo o contarlos, qué has hecho la semana pasada, con qué problemas te has enfrentado y qué vas a hacer la siguiente, ¿no? No hay que estirarlo más, ¿no? Hay que hacer de algo que puede ser un email que no sea una reunión, ¿no? Y eso sirve para hacer equipo y para hacer sinergias y también para estar pendiente, ¿no? De qué hace cada compañero y si me puedes echar una mano desde tu experiencia de base de datos, también te haciendo base de datos, decir, joder, pues yo uso este algoritmo de estructuración de búsqueda que a lo mejor te podía servir y a lo mejor algo parecido para no sé qué. Y esas charlitas distendidas yo las conservo. Nada de los puntos estos, no sé cómo, ni cómo se llaman, ya, los puntos que te marca el Agile o el Scrum, que tienes que llegar y luego otros puntos más grandes que tienes que... Eso, en cuanto metes algo de dato, de exploración, de voy a hacer un modelo que me da tanta precisión pero no es suficiente o esto no infiere la velocidad que necesito, cuando metas un poquito de componente de investigación, a ese proceso se te rompe porque ya no puedes ajustarte a él. Conservaría de Agile las reuniones semanales, pero yo podaría casi todo lo demás. Vale, muchas gracias. No sé si te sirve, José. Sí, 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 vamos, que creo que se alinea un poco con la experiencia que tuvimos nosotros. Es que todo el Gracias. mundo con el que hablo opina igual. Es que y se ha vendido tanto el Agile como si fuese Jesucristo aquí dando el Nuevo Testamento, que no lo probéis. No, pero bueno, tiene cosas buenas y para ciertos campos yo creo que es bueno. Pero tema de datos, análisis, exploración, se te puede convertir en muy repetitivo, y la gente a la que se lo haces también es un poco de coño pesado. Si ya te he dicho que estoy intentando tal, no me sigas preguntando, ya te llamaré cuando lo tenga. Eso es, eso. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Si no, lo dejamos aquí. A ver, punto. Vale, genial. Pues muchísimas gracias. Nos volvemos a ver la semana que viene. Julián, que tenemos unos ganadores de otro datatón, Toma cuatro ya. chicos, sí, sí, cuatro, una chica, tres chicos del máster de la Universidad de Valencia que se han presentado a un datatón que se llama Datatón Dedalus y van a presentarlo bueno, van a presentar cómo han hecho su trabajo el próximo miércoles, así que si tienes un ratillo te animo a que te conectes para que le des feedback. Y Muy bien. muchas gracias a todos. Voy a parar la grabación. Bueno, Yo quiero agradeceros también a vosotros, a venga. Emilio y a Ruth, que me hayáis invitado y la labor que hacéis con Datamecum y que sigáis haciendo cantera, que sois una cantera, vamos, tenéis una cantera que ni la de Guardiola, vamos. Que así que Sí. poco a poco haciendo cantera y cantera y cantera. Yo siempre me regañan porque me regañan por todos los lados, hasta dentro de mi casa, porque dicen que organizo muchos webinars, pero es que es verdad que sois muchas personas las que estáis haciendo un trabajo espectacular y cada vez vemos más, y esto es como el Agile, yo cada vez veo más webinars por ahí que se dice muy poco, que solo se habla de IA generativa y que no se sabe muy bien todo lo que se puede hacer además de. Entonces, Ujú. con tantos trabajos que genera la IA, que está también muy claro los que se va a cargar, pero es que genera muchísimos. Entonces, pues me gusta atraer a gente como tú, que da perspectiva e ilusión de todo el potencial que tiene este campo. Así que sí, por ahora seguiremos generando cantera. Muchas gracias por este comentario que me viene fenomenal hoy. Muchas gracias, Ruth. Gracias.